Tenemos un invitado a esta hora, es el doctor Luis Enrique Arango, candidato a la alcaldía del municipio de Pereira. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Jimmy. ¿Cómo ha estado? Muy contento de estar acá por primera vez en su programa. Sí, no habíamos tenido la oportunidad. Tal vez alguna vez en grabación, pero no de manera directa, ¿no? Una vez que nos encontramos desayunando en Sayonara. Sí, señor, así es. ¿Estaba usted que apenas dándole como las primeras, los brochazos a su campaña? Está muy reciente el cierre de las inscripciones. Y bueno, estamos iniciando la campaña ya oficial, ¿no? Sí. Somos candidatos oficiales a la alcaldía de Pereira, después de haber cumplido un trámite muy engorroso, le cuento. Alguna vez habrá que hablar de las enormes dificultades para hacer una inscripción por firmas. Ni porque alguna vez, ¿por qué no de una vez? ¿Cuál es el problema? Si yo veo que a la final, ¿usted se inscribió por firmas o por aval de partido? No, yo me inscribí por firmas, pero además tengo un aval adicional. Pero le cuento, de acuerdo a lo que se sabe por los medios de comunicación, que muchísimos movimientos cívicos que estuvieron intentando inscribirse por firmas, finalmente no lo lograron. Y escuché alguna voz autorizada del Consejo Nacional Electoral dando explicaciones, porque el obstáculo mayor se constituyó el asunto de la póliza. Fue la póliza. Para alcaldía de un municipio como Pereira, ¿es que 100 y pico millones? 100 salarios mínimos. 100 salarios mínimos. Pero no es tanto el requisito en sí, sino la cantidad de variaciones de requisitos que impuso la compañía de seguros para otorgar el aval. O sea, no a cualquiera le reciben la platica. No, es que yo le escuché a la voz autorizada del Consejo Nacional Electoral que a última hora la gente iba a llevar CDTs y señalando que no recibían los CDTs, ni siquiera la plata la recibían. Es que hubo mucha inconsistencia y mucha confusión de parte del Consejo Nacional Electoral, porque al comienzo se nos informó que una de las vías era simplemente constituir un CDT con el dinero equivalente a la eventual multa, constituir un depósito, un CDT, y entregárselo al Consejo Nacional Electoral. Posteriormente hubo un cambio de idea, dijeron no, nosotros no podemos recibir dineros, tiene que ser definitivamente una póliza. Entonces luego se acudió a la compañía de seguros, a la previsora, a la compañía del Estado, y entonces allí empezaron de nuevo también a vacilar, que necesitaban una contragarantía para la póliza del 80% del valor de la eventual multa. Y cuando se tenía ya despejado el camino del 80% de la eventual multa, lo cambiaron por el 100%. Y todo esto en las postrimerías de la misma inscripción. O sea que yo entiendo perfectamente los reclamos que están haciendo a nivel del país muchísimos candidatos por firmas que no pudieron inscribirse en razón de no poder atender el requisito de la póliza. Nosotros lo atendimos, pero le cuento que hubo que volar en las últimas horas por cambios de opinión en la compañía de seguros en cuanto a los requisitos que se exigían para expedir esa póliza. Finalmente nosotros entregamos una contragarantía del 100% de la eventual multa, es decir, el dinero de una eventual multa que habría que pagar si no se consigue un umbral el día de las elecciones, lo tiene la compañía de seguros, pero fuera de eso tiene un pagaré, pero fuera de eso los inscriptores, quienes inscribieron el movimiento ciudadano, personas naturales, tienen que respaldar, tienen que firmar el pagaré como solidarios. O sea que a eso le pusieron todo tipo de dificultades y obstáculos. Si usted ha vivido tan bueno todo este tiempo, ¿por qué le dio por complicarse? Mire todo lo que me está contando. Pues Jimmy, esa es una buena pregunta. Yo pienso que los seres humanos siempre estamos buscando nuevos horizontes y en mi caso en particular, yo creo que yo tengo unas habilidades, una experiencia, unos conocimientos que esta ciudad los necesita.
para poder tener, digamos, un replanteamiento alrededor de lo que ha sido la administración de Pereira. Entonces, a uno le toca asumir en la vida retos y desafíos, y yo lo estoy haciendo. Yo creo que la candidatura cívica que estamos enarbolando hoy, acompañada del Centro Democrático, es una candidatura muy buena para el futuro de Pereira, es una candidatura que la necesita la ciudad. La ciudad reclama alternativas reales diferentes. Está probado que la forma como esta ciudad se ha venido administrando, de acuerdo a los resultados del desempeño de la ciudad, no ha sido la que necesita Pereira. Necesitamos retomar lo que fue la grandeza de esta ciudad en el pasado. Esta ciudad fue una ciudad con mucho empuje, fue una ciudad muy bien rankeada a nivel país. Hoy en día se ha descolgado en el ranking, estamos por debajo de la 10ª ciudad en Colombia, y bueno, los problemas de la ciudad graves que la ciudad siente no están siendo atendidos como se merece. Entonces, Luis Enrique Arango es una opción con experiencia, con conocimiento, con carácter independiente, que son los atributos que la ciudad reclama para que la ciudad retome una senda de progreso y para poder enfrentar dificultades mayúsculas que tenemos a nivel de seguridad, a nivel de desempleo, a nivel de movilidad, a nivel de espacio público, a nivel de la brecha con lo rural, en fin, esas... Uy, no tenemos nada. Tenemos muchísimas dificultades y sobre todo necesitamos avanzar muchísimo en el desarrollo humano. Creo que la educación tiene que ser el camino obligado para poder entregarle a los ciudadanos los valores y las competencias necesarias para que puedan abrirse paso con éxito en la sociedad y para que la ciudad tenga una masa crítica de ciudadanos formados y habilitados para que encontremos el camino a la prosperidad. Venga, Doc, ¿usted estuvo cuántos años en la Tecnológica como rector? Yo estuve 15 años. 15 años. ¿Le sorprendió el ranking que elaboró la ministra de Educación, donde no puso a figurar entre las mejores universidades del país la Tecnológica? Yo comprendo las explicaciones que han dado las universidades. ¿Le han caído con todo a usted con esto o no? No, porque pues yo no soy rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ah, bueno, yo fui rector, pero durante todo el tiempo en que yo estuve en la rectoría, la universidad estuvo en posiciones más ventajosas a nivel de los rankings universitarios. Pero eso de los rankings es absolutamente subjetivo, caprichoso y subjetivo, porque entra a depender de cuáles son las variables que van a privilegiar, cómo es la medición, cuáles son los énfasis que le dan. Cada uno se diseña un ranking de acuerdo a lo que quiere. Y en el caso de las universidades públicas, uno de los problemas es el tipo de población que atienden estas universidades. Las universidades públicas atienden la población con mayores dificultades en lo académico, por un lado, pero también en lo socioeconómico. A nosotros difícilmente nos pueden entrar, digamos, a comparar, estoy hablando nosotros en la región, las universidades públicas, difícilmente nos pueden entrar, digamos, a comparar con la Universidad de los Andes, que se lleva la crema del país, se lleva los jóvenes con los mejores resultados ICFES, de los colegios bilingües, de los colegios privados. O sea, platica. Entonces entra a depender de cuál es realmente la variable que van a utilizar. Por ejemplo, si una de las variables es el inglés, nosotros tenemos que reconocer que a las universidades públicas están llegando los jóvenes con un inglés muy precario, y si se compara con el inglés que llevan los jóvenes que están ingresando a los Andes, llegan de colegios bilingües, nada que hacer. Entonces eso entra a depender en cuál es la variable, cuál es el peso que le dan a la variable y cuáles son los énfasis. Por ejemplo, yo entiendo que en este ranking una de las variables importantes fue la empleabilidad, los salarios de enganche con que estaban vinculándose los recién egresados de las universidades. Este es un tema
en primer lugar, estacional, entra a depender del momento en que se haga la medición. Y en segundo lugar, también de la región donde esté situada la universidad. Entonces, la variable de entrar a definir si una universidad es buena o no, por los salarios de enganche que tomen los egresados de la universidad, también entra a depender de qué tipo de carreras existen en esa universidad. Por ejemplo, si estamos hablando del salario de los maestros, el salario de los maestros es muy malo. En las públicas. En Colombia. En todas. Colombia en general. Entonces, si usted va a comparar el salario de enganche de los egresados de las facultades de educación con los egresados de otro tipo de carreras como ingeniería de petróleos o ingeniería de sistemas o ingeniería eléctrica, entonces allí usted no va a encontrar una relación. Entonces, por eso yo le digo, lo que se mida entra a determinar el resultado del ranking. Por ejemplo, señor, si una de las variables fuera el grado de absorción, ¿no es cierto?, de sectores con dificultades en Colombia, entrarían las públicas a ser las reinas. A ser las reinas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si se midiera cuál es el avance, el progreso que tienen los jóvenes al llegar, que le aporta a la universidad, es decir, el contraste entre el momento en que llegan y el momento en que salen, ahí estaríamos hablando de qué le aporta a la universidad al estado de ingreso de los jóvenes. Pero si simplemente van a hacer una medición absoluta de los estudiantes sin tomar en cuenta su origen, la forma en que llegaron a las universidades, con las dificultades que llegaron a las universidades, si eso no se toma en cuenta, es absolutamente relativo el ranking. Yo tuve oportunidad, cuando fui rector, de cuestionar, porque yo fui el presidente del sistema universitario estatal, algún ranking que tiene reconocimiento internacional. Es un ranking originado en Inglaterra, donde el 50% del peso se lo dan a la percepción de los empresarios sobre las universidades. O sea, entonces, le preguntan a los empresarios en Latinoamérica, hágame una lista de 1 a 10 de las mejores universidades que ustedes consideren en Latinoamérica, de estas. Y entonces un empresario del Perú o de Chile marca ahí, y eso se vuelve absolutamente relativo. O sea que el actual ranking donde no aparece la tecnológica, Luis Enrique Arango, facilito puede decir, ese muerto no lo cargo yo. Ah, no. ¿Cierto que sí? No. Yo no puedo echarme todas las culpas pues de lo que le pasa a la universidad este año y lo que le pasa a la universidad los años que vienen. Pero en particular yo sí soy, digamos, un crítico absoluto de estos rankings. Cualquiera puede hacer un ranking. Eso es más o menos como las encuestas de alcaldía, ¿no? También, igualmente. ¿Sí? Y cada uno lo hace como quiera. Este es un ranking que no acierta en las mediciones que le interesan a la sociedad. Por ejemplo, le voy a decir un ranking donde es imposible entrar a competir. Sobre bilingüismo de los egresados y salario de enganche de los egresados, la Universidad de los Andes nos dará sopa y seco por mucho tiempo. Angélica, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Jimmy, adiós, gracias. Un saludo muy especial para usted. Me alegro oírla. Muchas gracias, igualmente, también para el grupo de trabajo, para nuestro invitado y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, ahora sí, vámonos de frente, Mar. Usted inscribió su candidatura, Luis Enrique Arango, a la alcaldía del municipio de Pereira, y con ello un plan de gobierno. Así es. Lo crítico, usted me hablaba ahora de movilidad, usted me hablaba ahora de educación, usted me hablaba ahora de la brecha social, usted me hablaba ahora de muchas cosas. A esta hora, ¿usted qué le dice a quienes nos están escuchando? En Pereira, en Dos Quebradas, en el norte del Valle, en el eje cafetero y en el mundo a través de la internet. ¿Por qué? ¿Por qué Luis Enrique Arango quiere ser alcalde de Pereira? Porque yo tengo, como lo señalaba anteriormente, la formación y la experiencia para hacerlo. Yo no soy un cuento, Gracias. Para utilizar el lema tuyo. Yo no soy una imaginación, yo soy un hombre que tiene 23 años de experiencia como gerente al más alto nivel de las principales instituciones públicas en esta región. Yo fui 5 años gerente de Telecom
de una estructura regional cuando Telecom era el monopolio de las telecomunicaciones. Yo fui 3 años gerente de las empresas públicas de Pereira, cuando las empresas públicas estaban unidas, los 5 servicios estaban en una sola entidad, y yo fui rector 15 años de la Universidad Tecnológica de Pereira, y en todas estas responsabilidades dejé obra, dejé labor, y supe cuidar y honrar el patrimonio público. Esas son credenciales que me autorizan a poder decir de manera firme que estoy en capacidad de administrar a Pereira. Pero además, yo soy un hombre independiente. Yo no tengo, digamos, la limitación que puede tener quien venga amarrado a una estructura partidista y quien tenga que venir a hacerle oficios a determinado político. Yo vengo a administrar a Pereira, por Pereira, para Pereira. Yo no vengo a administrar esta ciudad para cuidarle los votos a nadie, ni para buscar una reelección de nadie. Yo vengo única y exclusivamente a administrar a Pereira, para Pereira y por Pereira. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo entrar, digamos, a garantizar? Lo primero, que en el tema de la educación yo soy un experto, que en el tema de la educación yo tengo la capacidad de inducir las transformaciones que se requieren para poder darle al recurso humano en esta ciudad, a todos los ciudadanos, las capacidades que se requieren para sacar esta ciudad de su estado, digamos, de postración relativa en que se encuentra con respecto al resto de las ciudades de Colombia. Es indudable que solamente transitando la educación es posible el desarrollo humano de las personas, y eso tiene efectos a todos los niveles y sirve para enfrentar todos los problemas. En segundo lugar... Permítame, yo le hago un paréntesis ahí en el tema de educación. Yo uso un lema que me enseñó don Guillermo Arango, mi papá, y él me decía: uno no se lleva sino lo que se goza y lo que sabe, de resto no se lleva uno más nada. Exactamente, yo le digo a la gente, mire, cuando voy a las comunidades les digo, mire, de nada le sirve que le pongan un bulto de billetes allá afuera si no sabe cómo gastar. Sí, todo eso se le pierde. Usted necesita otras cosas, y lo único que construyen firme es lo que usted sepa, lo que usted haya aprendido en la vida, cómo se haya formado, la educación que haya recibido. Y le digo, sobre todo a las madres de familia que lo sienten más directo, mire, ustedes que de acuerdo a la cultura de esta sociedad tienen la enorme responsabilidad de atender los niños, los pequeños, los infantes, la primera infancia. Ustedes saben lo importante que es que haya un Estado que entre a proteger la niñez, que la cuide y sobre todo que la eduque. Y esa es una responsabilidad que la tenemos que compartir entre el municipio, las familias, los empresarios y toda la sociedad. Este no es un tema únicamente de las familias, ni únicamente del Estado municipal. Este es un tema de toda la sociedad. Necesitamos educar y educar. Esa es la única manera de poder evitar los problemas posteriores. Lo que no se haga en las fases tempranas a nivel de la educación lo paga la sociedad más tarde. Va a tener los ciudadanos que le van a causar muchísimo problema, envueltos en temas de delincuencia, envueltos en temas de drogadicción, o sin las competencias y capacidades para desarrollar la economía, el aparato productivo. O sea que elevar la educación de la sociedad es una inversión gana-gana, póngala donde la ponga. Y esto normalmente no es lo que más atrae a los administradores públicos que vienen de la política. Allí se manejan otros valores. Gusta mucho la inversión en cemento y ladrillo, eso gusta mucho. Ese tipo de contrataciones son muy apetecidas. Muy rentables. Son muy rentables. Ese tipo de inversiones son supremamente rentables, y esta inversión blanda que tiene que ver en lo humano se relega. Entonces, yo tengo la capacidad por mi naturaleza, por mis antecedentes, por mi independencia, de poder jugarme a fondo por el tema de la educación. Maleja. Bueno, candidato a la alcaldía Luis Enrique Arango, ¿por qué el respaldo de Pereira Firme y de usted a Roberto Vallejos para la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Tiene esto algún tinte político o es solo solidaridad?
Mire, yo creo que nosotros necesitamos respaldar la gente de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro territorio. Nosotros necesitamos exaltar los valores que hay en esta región. La persona que usted me menciona, el doctor Roberto Vallejo, es un hombre de esta tierra que ha tenido unos cargos muy importantes a nivel de la Federación de Cafeteros y está dentro de la terna. Y es apenas un acto, digamos, de elemental justicia que quienes tenemos vocerías con la ciudadanía y en lo político expresemos nuestra simpatía porque este caballero, ilustre caballero, pueda ser nombrado como gerente nacional de la Federación de Cafeteros. Doctor Luis Enrique, lo veo mirando el reloj, sé que tiene agite, ¿no? Ah, bueno, es manía. Seguramente, sí. Yo sé, además tengo también a otro candidato aquí con nosotros, a Fernando Muñoz, que es el candidato a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas, el único que asistió al llamado que hizo el Consejo Municipal este fin de semana para que analizaran el plan de ordenamiento territorial. Todos han construido sus fundamentos de campaña en el plan de ordenamiento territorial, pero cuando el Consejo Municipal los llamó para que vinieran y aportaran en la socialización, el único candidato que apareció al Consejo Municipal de Dos Quebradas fue el candidato Fernando Muñoz. Ya nos habló del tema de educación y además tengo una calentura de esas que a nosotros nos gusta, que son deliciosas, deliciosas. No nos compete a nosotros, pero como las campañas ya arrancaron, esto se empezó a calentar. ¿Qué les parece este mensaje? HP, estás cagado de miedo. Ja, 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 perro HP, dándoselas de berraco. Inscríbase para que vea lo que le pasa. Y después le mandan otro mensaje y dice, HP, ¿usted sabe quién manda en Obando y en el norte del valle? Así que quédese callado si no quiere morirse también. Ese mensaje le llegó a Óscar Marino Vadillo, candidato a la alcaldía de Obando. Está acorralado por las amenazas y tengo un audio precioso donde él nos habla absolutamente de todo eso. Con todo y lo difícil que sea hacer política aquí, no es igual, ¿cierto? En esta región. No es igual, al menos yo no he sentido ese tipo de presiones o amenazas que hablan muy mal de nuestra sociedad, del grado de desquiciamiento al que hemos llegado, ¿no? De la indignidad, porque es que atentar contra las personas, tratar a las personas con los lenguajes que usted acaba ahí de señalar en ese texto, eso es infame, eso es absolutamente demoníaco. Sí, yo creo que eso nadie puede sentirse bien escuchando eso, ¿no? Esos son lamentablemente parte de las llagas que tiene nuestra sociedad, de las lacras, lo que nos ha dejado la violencia, ¿no? Yo pienso que ese es un desafío inmenso que nosotros tenemos, educar a la gente para la convivencia, para vivir en sociedad. Eso de querer eliminar el adversario cuando no se está de acuerdo con él, eso nos viene de la violencia, nos viene de la guerra, nos viene de esa conducta animal que se ha exacerbado durante muchos años en nuestro país y que necesitamos erradicar. Yo soy un convencido que cada vez la sociedad aísla más estos fenómenos, los está aislando más, los está repudiando más. Por eso da pereza hacer política muchas veces, a mucha gente le da pereza participar por eso. Claro, esto tiene su lado amargo, pero alguien tiene que asumir estas responsabilidades. Pero le digo una cosa, lo difícil es hacerlo con honradez, lo difícil es hacerlo respetando lo público. Mire, en mi caso yo no busco nada personal, yo ya tengo mi salario resuelto hasta que me muera, tengo mi pensión, el salario de alcalde estoy dispuesto a donarlo. ¿Sí? Sí, señor, yo tengo ya mi salario como el rector hasta que me muera y yo no tengo... ¿Usted ya había intentado ser alcalde de Pereira? Sí, hace muchísimos años. ¿Cuántos? Eso fue en el año 89.
Estamos hablando de 25 años atrás. ¿Cuántos votos sacó 40 y tantos mil. en esa época? Sí, señor. ¿Y con eso alcanza hoy? No, se necesita un poco más, claro. Sí. Claro, la ciudad ha crecido, aunque esta no es una ciudad que tenga una tasa muy alta de crecimiento. Nosotros estamos creciendo al 50% de la media nacional. Esta es una ciudad que se está más que todo envejeciendo. Más que creciendo, Bueno, sin se está indirectas, envejeciendo. sin No, indirectas. no, envejeciéndose en el sentido Mire para el otro lado, mire para el otro lado. ¿Por qué tiene que mirar para este lado? Mire para el otro lado. que la pirámide poblacional se está, digamos, adelgazando en la parte de los jóvenes por ahí sí, y fortaleciendo sí, en la parte de los adultos. Y eso implica además que la ciudad tenga que hacerse amable y que tenga que acoger la población con más edad. Y ahí en ese sentido, yo creo que la edad que yo tengo se vuelve un factor favorable, porque yo entiendo los problemas de los adultos y estoy en condiciones de trabajar y de trabajar además por Pereira sin pensar en nada personal, porque yo ya no voy para ninguna parte. Yo no voy a hacer carrera de senador, ni de representante, ni de nada que se le parezca. Yo vengo solamente a poner mi grano de arena para servirle a mi ciudad, heredársela a mis hijos, a mis nietos, y dejar una imagen en la ciudad de que fue un hombre que hizo una gran labor por esta ciudad. Es todo lo que me anima. Yo no vengo por cosas personales para mí. Ese es un atributo que yo reclamo porque es un atributo muy importante. Más que lo que se pueda decir en un discurso, es lo que uno pueda significar objetivamente. Y yo objetivamente significo un aporte para el futuro de esta ciudad porque me he formado mucho, he trabajado mucho, he acumulado muchísima experiencia y sobre todo soy independiente, totalmente independiente. Yo puedo tomar las decisiones que necesita esta ciudad y no tengo absolutamente nadie quien me obligue o quien me presione a no poder hacerlo, a diferencia seguramente de otras candidaturas que vienen muy amarradas en lo político, muy constreñidas en su accionar y que no van a poder seguramente tener el carácter y la independencia para poder obrar. Doctor Luis Enrique, gracias por habernos aceptado este ratico. Jimmy, muchas gracias a ti. Es nuestro compromiso social presentarlos a ustedes. Pero sí viste que soy Luis Enrique sin cuentos también. Sí, sin tantos cuentos. Pero los tiene, gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Listo. Aquí quedó ya anotada la fichita de que va a donar su sueldo. Sí, señora, bien pueda. Así es, con mucho gusto. Lo puede entregar a la casa del pobre. Sí, señora. El pobre Jimmy.